Hola gente, hoy es el 14 de julio del 2023. El tema de este episodio es enfatizar en que tenemos que priorizar nuestros intereses. Por eso el título es Cuba primero y Cuba soy yo. Voy a tratar este problema o esta situación desde dos ángulos. Desde el ángulo del exilio, desde el ángulo de los cubanos en la isla, y al final verán que en realidad es un solo ángulo, porque es un solo interés. Priorizar los intereses de Cuba, siempre asociándolo que los intereses de Cuba pasan por mis intereses. A nosotros, a través de la historia, nosotros, cualquier pueblo, nos embobecen, nos lavan la cabeza con conceptos ambiguos, como patria, pueblo. ¿Qué es lo que ellos hacen? ¿Qué logran con esa ambigüedad? Como no están bien definidos, es imposible, por muy patriótico y pueblerino que sea, definir el concepto de patria o el concepto de pueblo. Sí, los noveleros, eso de los patriotas o patrioteros o sentimentales, quizás se ofendan por eso, pero es la realidad. Es imposible definir esos conceptos porque cada persona los ve de manera diferente. Y a lo que voy, Cuba primero, Cuba soy yo. Vamos a empezar con el voto cubano-americano. Voy a empezar con el exilio, como ya les dije, termino con Cuba, muy brevemente. El exilio ha actuado como un bobo de la yuca en estos 65 años. Nosotros le hemos dado el voto al candidato que nos promete que va a hacer algo en ayudarnos a lograr la libertad de Cuba. ¿Qué hacen ellos en campaña electoral? Van a Florida y nos prometen el cielo, incluso los Bush, sí, porque Bush son republicanos, a mí no me interesa, a mí Cuba primero, no me interesa republicano y demócrata, Cuba. Los Bush, incluso Bush el viejo dijo en Miami, en los 90 Cuba, Fidel revienta, fue como dijo, Fidel revienta. Mira, Fidel nos reventó en los 90 y Fidel se murió envuelto en mierda en su cama de viejo. Y Bush no movió un dedo. Bueno, sí movieron. El segundo Bush incluso le hizo una excepción al embargo para que Vilma Espín cobrara 700 millones de herencia. Bueno, eso es otra historia, pero lo que me refiero, a nosotros nos cogen de bobo. ¿Sabe por qué nos cogen de bobo? Porque votamos republicanos. Y cuando el exilio, en su mayoría, el nuevo exilio, votó demócrata porque Obama les prometió que podían hacer viajecitos a Cuba y mandar pacotilla, entonces votaron por Obama. En ninguna ocasión hemos votado por Cuba. Y entiéndase, Cuba somos cada uno de nosotros. No somos todos, eso es masificar. Creernos somos todos es el mismo proceso que nos lleva a cientos de miles de cubanos a la plaza en La Habana a decir para lo que sea Fidel. No. Cuba somos cada uno de los cubanos. Hay que partir desde el concepto individual, porque en el individuo residen las libertades y responsabilidades. ¿Ok? Bueno, lo que quiero decir es, mi idea es poner el voto cubano-americano en subasta. Y tú dices, espérate, ¿tú vas a vender tu voto? Le digo, sí. El voto es en la política como el dinero al mercado. Tú vas a la tienda en el mercado, ¿no? ¿Ok? Y compras lo que quieres o necesitas. En la política tú obtienes lo que quieres o necesitas votando. O sea, la moneda legal es el voto cuando se trata de política. Pero ¿qué hacemos nosotros en el exilio? Ok, se pone Marco Rubio, María Elvira Salazar, la momia esta, ¿cómo se llama este? Es que está tan momificado, Lincoln Díaz Balar, y todos los Balar, esos que son primos hermanos de Fidel Castro, por si no lo saben. Bueno, entonces le prometen esto al exilio, le prometen lo otro, y todo el mundo, vamos a votar republicanos. Incluso en el día de hoy, ustedes ven de lunes a viernes en el programa de Otaola, que nos machacan con esa musiquita. Que voy a votar republicano, más o menos es por ahí la onda. No, usted no tiene que votar republicano, usted tiene que votar cubano. Tú dices, pero estoy en los Estados Unidos. Sí, pero mira, naciste en Cuba y puedes tener 60,000 papelitos que digan que eres americano. Puedes aprender a hablar inglés y hasta negarte a hablar español y vas a seguir siendo cubano.
Y si estás viendo este programa es porque te interesan los asuntos de Cuba. Bueno, les voy a decir, poner el voto cubano en pública subasta, sin interesar cuál partido, republicano, demócrata, independiente, el que sea. Si tú de verdad vas a ayudarme con esto, se le pone un plan de trabajo con esto en el asunto Cuba, entonces el voto de Florida, el voto cubanoamericano es tuyo. No me interesa lo que tú hagas con el resto del país. Yo quiero que el voto cubano tenga utilidad. Yo no voy a votar por ideología, porque eso pasó en Cuba. La gente apoyó a Fidel Castro en sus ideologías y sus mierdas, y mira cómo terminamos. ¿Y por qué tú crees que los americanos hacen una guerra para liberar a Irak, al otro lado del mundo? Que los iraquíes lo primero que salen a la calle y dicen muerte a América, porque son hasta malagradecidos, hijos de puta. Sin embargo, a 90 millas ellos no tiran un chicharú contra los Castro. Bueno, hay muchos motivos, pero uno de ellos es porque nosotros no hacemos valer nuestro voto. Si los republicanos o los demócratas, cualquiera de ellos dos, o un tercero que aparezca, sabe que va a ganar un estado de la Unión Americana si de verdad hace algo contra el régimen de Castro, señores, lo van a hacer. Porque Florida en muchas elecciones ha decidido las elecciones presidenciales. Así que vamos a dejarnos de votar como americanos, que no lo somos. Vamos a dejar de regalar el voto, que es un recurso muy preciado en una democracia, y vamos a poner el voto arriba de la mesa y vendérselo al mejor postor. El precio es ayudarnos en la libertad de Cuba. No importa, todos ustedes saben que yo, la opinión que tengo del Partido Demócrata, para decirlo de manera brutal y franca, si yo tengo una bolsa de mierda y me la cambian por el Partido Demócrata, no la cambio por la bolsa. Porque la mierda que tengo en la bolsa del Partido Demócrata más o menos son lo mismo. Pero si doy la bolsa con mi mierda, entonces pierdo la bolsa. Así es de tan mala que tengo la opinión que tengo del Partido Demócrata. Pero si el Partido Demócrata a mí me dice, yo voy a hacer más que los republicanos por la libertad de tu país, deberíamos votar por el Partido Demócrata. Si el republicano lo dice, también. Si sale un candidato independiente que lo dice y nosotros lo amarramos bien con sus declaraciones políticas y tratos por abajo de la mesa para que lo hagan efectivo, y con la amenaza de que si no lo hace, ese partido no va a obtener un voto cubano en los próximos 20 años, señores, lo van a hacer. Lo van a hacer. Nosotros tenemos que hacer valer nuestro poder político y no lo estamos haciendo. Nos estamos llevando por los Lincoln de Avalar, por los Marcos Rubio, por esta estafadora María Elvira Salazar. Sí, es una estafadora. Esa señora engañó al exilio, empezando por Otaola, que lo cogió para eso, y después se fue a revolcar con la gente de Davos, del World Economic Forum, que son los que quieren ponernos a comer grillo frito o asados con hornos solares y tomar leche de cucaracha. Y una de las primeras cosas que hizo en el Congreso fue firmar una ley para que nos vigilásemos más, para hacer este país, alejarlo más de la democracia y convertirlo en un estado policial. Esa señora es una estafadora. Bueno, para seguir a lo que iba, porque quiero hacer esto muy breve, en cuanto a los cubanos que me ven o sea, que están en Cuba y ven este vídeo. Señores, si ustedes piensan igual, Cuba primero, y yo soy Cuba, entonces a ustedes no lo cogen para ir a la plaza a desfilar. A usted no soporta que le metan 60,000 apagones. Usted no va a votar para que las cosas sigan igual o peor. Porque usted ya ve a Cuba como un problema personal y un problema primordial. O sea, Cuba primero y yo soy Cuba. Espérate un momento. Esta gente lleva no sé cuántos años en el poder y yo no tengo ni comida para mis hijos. Yo tengo que alumbrarme con chismosa. Yo no tengo bueno, ustedes saben toda la lista de horrores que hay en Cuba. Entonces, ahora, si yo te digo a ti democracia, la patria, los derechos humanos, esos son conceptos vacíos. Hay que enfocarse. Cuando uno enfoca la mente es cuando encuentra las soluciones. Cuba primero y Cuba eres tú. Cuba soy yo. Cuba es cada uno de nosotros. No todos nosotros. Míralo desde el punto de vista individual, insisto. Cuba eres tú. Tú, luchando por tus intereses, luchas por Cuba.
Así es como se armonizan los intereses individuales para el bien común. Y esa es una frase mágica. Cuba primero y Cuba eres tú. ¿Ok? Ahora, volviendo, ahora ya que les toqué el tema del exilio, les toqué el ángulo del exilio y el ángulo del cubano dentro de la isla, ya ustedes ven que hay una coincidencia 100%, porque el objetivo es el mismo, liberar a Cuba, ¿no? Sí, liberar a Cuba mejorando nuestras vidas. Acuérdense, la libertad de Cuba pasa primero por nuestra libertad. Tú no puedes liberar a Cuba si no eres libre. Y la primera libertad tiene que nacer en tu mente, en tu corazón. Un pueblo esclavo no solo no es capaz de ser libre, rechaza la idea de la libertad. Porque la libertad conlleva responsabilidades. La libertad no es una varita mágica. Y lleva mucho trabajo y lleva mucho cuidado. Hay que cuidarla todo el tiempo. Todos, cada uno de nosotros, precisamente. Bueno, ahora voy a cerrar, porque esto es un video muy breve. Voy a cerrar con un caso internacional, para que ustedes vean cómo nosotros con toda esa propaganda y todas las cosas, a ambos lados del estrecho de la Florida, nos dejamos engañar. La guerra de Ucrania. Sin ir dando muchas vueltas, señores, la guerra de Ucrania es un inmenso lavadero de dinero. Es un enorme lavatín ensangrentado. ¿Qué utilidad tienen los Estados Unidos en intervenir en una guerra entre Rusia y Ucrania? Vamos a dejarnos de emociones y de mierda. Vamos a ir a la cosa pragmática, real politics, a lo que cuenta. Que los rusos y los ucranianos, que más o menos son la misma mierda, se fajen entre ellos y se desbaraten, eso es problema de ellos. ¿Usted sabe por qué los Estados Unidos intervienen en esa guerra? Por lo mismo que Estados Unidos intervienen en todas las demás guerras, o incluso las inicia. La mitad del mundo piensa que Estados Unidos se mete en la guerra para robarse los recursos naturales del tercer mundo, el petróleo, bla, bla, bla. La otra mitad piensa, los Estados Unidos intervienen para liberar a los pueblos. No, los dos están equivocados. Los Estados Unidos hacen de la guerra un negocio para las élites, no para ti ni para mí. Ellos sencillamente gastan miles de millones de dólares. Incluso, por ejemplo, en Afganistán creo que fue hasta $1 trillón o Irak. $1 trillón. Eso es una cantidad, vaya, que uno no puede ni imaginarse. Bueno, y resulta que ellos lo hacen porque Estados Unidos no les roba a esos países, les roba las élites de los Estados Unidos, les roba al pueblo de los Estados Unidos. Ahí hay unos contratos de miles de millones de dólares, cientos de miles de millones de dólares, y más cientos de millones, y más, y más, y más. Y entonces ahí se unta todo el mundo. Ahí se unta los contratistas y el complejo armamentista de armamento de los Estados Unidos, que sí es armamentista, porque ellos empujan hacia la guerra. Los políticos, las élites, todas las pandillitas esas, de ambos lados. Ahí se hartan los Bush y los Cheney, y se hartan los Clinton y los Obama. Y por supuesto ahora Biden. Y los Clinton, los Obama, los Bush, los Cheney y por ahí para allá. Porque ellos lo que hacen es, por ejemplo, hay una estación de gasolina, una sola como ejemplo. Creo que fue en Afganistán, que costó, creo, unos $250 millones. Imagínense un coupé. Era incluso más chiquita que un coupé cubano. $250 millones. Señores, eso probablemente, aún con los precios de los Estados Unidos, costó menos de $500,000. Y los otros $249,5 millones se lo echaron en los bolsillos los contratistas que le hicieron y le llenaron los maletines de billetes de $100, gusanos, vaya, como en Cuba, que ustedes transportan las cosas para allá, para Cuba, en gusanos. Bueno, esos gusanos llenos de billetes de $100 para las élites, para los Biden, para los Obama, para los Clinton, para los Bush. Ese es el negocio de los Estados Unidos. Estados Unidos se mete en guerra o inicia la guerra para robarle al pueblo norteamericano. ¿Ok? Sin embargo, nosotros no nos damos cuenta. Pero resulta que la guerra de Ucrania, como ya dije, es un inmenso lavadero de plata. Y yo les pregunto a ustedes, vamos a verlo de la óptica de este video. Cuba primero y Cuba soy yo. ¿Qué coño nos interesa Ucrania? ¿Ustedes han visto alguna vez un ucraniano interesarse por nosotros? Ucrania se fundó en el año 900 de la era cristiana. O sea, Ucrania tiene
1123 años de fundado. Ustedes han visto en esos 1123 años de historia de Ucrania que algún ucraniano alguna vez haya dicho: ay, pobrecito Cuba, está bajo el régimen de los Castro, coño, pobrecito los cubanos, déjame ver cómo podemos ayudarlos. No, los ucranianos les interesa un cojón lo que pase con los cubanos. Y está bien, los ucranianos tienen que pensar en Ucrania. Nosotros somos los que no tenemos que pensar en Ucrania. Ellos sí. ¿Ok? Y entonces, ¿qué pasa? Aquí en el exilio, la mayoría de los cubanos apoyando el pueblo ucraniano, la misma mierda, se prestan para la misma basura que se prestaban en Cuba. Que Fidel le decía: el hermano pueblo de Vietnam, el hermano pueblo de Angola, la hermana Unión Soviética. Es el mismo comportamiento, la misma actitud mental de perdedores, de dejarse manipular. ¿Ok? Ustedes saben lo que es la guerra de Ucrania esa, como ya les dije, el enriquecimiento de las élites y derramamiento de sangre innecesaria. Esa es una, innecesaria para nosotros. Los ucranianos están derramando sangre muy necesariamente, nosotros, pero no es nuestro problema. Cuba primero y yo soy Cuba. ¿Ves? Cuba primero y tú eres Cuba. Ese no es negocio de nosotros. Sin embargo, la mayoría del exilio cubano apoya a Ucrania. Y apoya, ya lo último fue que Biden va a enviar 3,000 tropas para Ucrania. Señores, eso ya puede convertirse de un momento a otro en una guerra directa con Rusia. Rusia es un país pierdero del tercer mundo, pero es un país que tiene armas nucleares. Tú que vives en Miami, tú quieres que a ti y a tu familia, los rusos, te le metan un cohetazo y los hagan un chicharrón radioactivo. Sí, porque un chicharrón que no sirve ni para comer, es radioactivo. Eso es lo que puede pasar en caso de que haya una guerra nuclear con Rusia. Entonces, ¿por qué cojones tú apoyas al gobierno de Biden y a los republicanos que muchos apoyan la guerra de Ucrania? Porque ellos lo apoyan porque se están hartando con dinero. Porque han mandado como 100,000 billones de dólares. Y ahí se han hecho ricos los republicanos, los demócratas y Zelensky y su pandilla. Zelensky no es una perla. Zelensky no es el gran héroe. No, Zelensky es un tipo absolutamente valiente y absolutamente patriota. Zelensky, Biden le mandó un avión para sacarlo a él y a su familia cuando las cosas estaban terribles. Y Zelensky dijo: no, yo no quiero un ride, o sea, no quiero un viajecito, yo lo que quiero es municiones. O sea, es un tipo extraordinario. Pero un tipo extraordinario para Ucrania, no para Cuba, entiendan. Y Zelensky es un tipo que ha metido cientos de periodistas presos porque no les gusta lo que dicen. Zelensky es un tipo tan autoritario como Putin. Aparte, aunque fuera lo mejor del mundo, aunque fuera la segunda venida de Cristo, Zelensky es de Ucrania. Nosotros tenemos que velar por los intereses de Cuba. O sea, para resumir este asunto, porque ya quiero parar el video. La frase mágica es Cuba primero y Cuba soy yo. Si tú piensas de esa manera, tú vas a actuar de manera más racional. Vas a apoyar las causas que te beneficien a ti. Porque tú eres Cuba. Cuba no es una isla, Cuba no es una patria, Cuba no es la llave del Golfo, no, Cuba eres tú, Cuba es tu familia. Cuba es cada uno de los cubanos, de los que nacimos allí, que somos cubanos naturales. Entonces, olvídate que tú no eres internacionalista ni solidario, que esa fue la mierda que te metieron en la cabeza en Cuba. Tú eres cubano. Cuba primero y tú eres Cuba. Bueno, señores, muchas gracias. Aquí se terminó el video. Espero que el mensaje haya sido claro, corto y efectivo. Así que para todos los cubanos dignos, para ti, libertad, prosperidad y que viva